Como siempre, es un gusto poder dar la bienvenida a Alejandro Ruiz, nuestro colega periodista, quien desde México nos brinda detalles de esta nueva decisión con la cual se sigue postergando la extradición, en este caso de El Ratón Guzmán. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. César, buenas tardes. Bueno, tienes toda la razón y creo que estás bastante bien informado. La semana pasada el juzgado quinto de distrito en materia de amparo resolvió la primera suspensión provisional y bueno, ahora esta semana acaba de resolver el juzgado quinto en materia de amparo también otra nueva suspensión provisional, mismas que estarán llegando a su fin hasta que se dicte la suspensión definitiva o no, que será el próximo 24 de enero. Entonces habrá que esperar esa audiencia para ver qué sucede. Ahora, con ciudadanos de a pie, también lo mismo que sucede acá en el Ecuador, esto no ocurre, rápidamente son juzgados, rápidamente se procede con las medidas que caben en estos casos. ¿Por qué en el caso de peces gordos, como lo es Ovidio, no se procede con celeridad y se envía este tipo de narcotraficantes a los Estados Unidos? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos tiene 60 días para presentar las pruebas y es en esos momentos, es un parte de un proceso. En Ujú. ese sentido tienes toda la razón. Muchas veces nos llevamos con la impresión de que con los peces gordos trabaja menos, pero también hay que recordar algo. El 99% de la población que tiene un problema penal, pues obviamente no tiene un proceso de extradición, ¿no? Esos son por excepción, afortunadamente. En este caso estamos viendo un conflicto, un problema mediático, un problema diplomático también, y entonces yo creo que es válido que la autoridad judicial se tomen los lineamientos que correspondan, todas las precauciones que correspondan a efecto de que no lo echen abajo y después eventualmente vaya a complicarse un proceso. Yo creo que sí, o sea, todos estamos movidos más por la especulación, Ujú. pero o sea, y pareciera que con los peces gordos se tardan más que con los simples ciudadanos de a pie, ¿no? Claro. Pero también hay que recordar que hay plazos y esos plazos, pues, en este caso todavía somos más exhaustivos para tratar de agotar todo, Y es anecdótico, como ¿no? abogados. Porque en donde se encuentra en este momento el ratón Guzmán es el mismo penal de donde un día fugó su padre a través de este túnel en un escape de cine, ¿no? Cinematográfico. ¿Cómo ha mejorado a propósito la seguridad en ese penal desde que ocurrió aquello? Bueno, ahora sí que después de niño ahogado tapa en el pozo, ¿no? Una vez que se da eso que era un hecho inimaginable, ahorita ya hay todas las precauciones, pero tienes toda la razón. Esperemos que se den las medidas de seguridad de tal manera que no haya este tipo de escapes de película ni cualquier otro, ¿no? Sino que realmente cumplan con su función de cuidar por la seguridad de los ciudadanos que estamos afuera, de los que están adentro, ¿no? Y Ujú. obviamente respetando los derechos humanos de todos, pero la prioridad son los ciudadanos que no han delinquido y que viven una vida cívica, Bueno, normalita. cuando se produjo el operativo para la detención de Ovidio, como lo describíamos en la nota introductoria, hubo muertos, hubo atentados en varias partes de Sinaloa. A propósito del tiempo que ha transcurrido, Alejandro, cuéntanos cómo está ese sector del país. ¿Se siguen dando atentados o malestares por parte de quienes ya en el 2019 impidieron que se lo arreste? No, afortunadamente ha disminuido todo. La situación caótica que se vivió, pues obviamente sin precedentes. Ese día, ese 5 de enero, pues fueron más de 5 horas de balazos, ¿no? Y esos 5 horas de balazos produjo alrededor de 29 personas muertas, lo señalaban muy bien, 19 por parte de los que estaban, de los delincuentes y 10 por parte del personal militar. Pero lo cierto es que, es cierto, hubo varias cosas que llamaron mucho la atención, destrucción, bombas, etcétera, pero realmente la población después de unos días ha llegado un poco más a la normalidad. Digo, un poco más a la normalidad, porque este tipo de hechos te alteran toda tu vida, ¿no? Porque siempre vas a tener en mente de qué va a pasar si mi hijo sale o no sale y qué va a pasar, o con mi esposa o con mi pareja que se fue a trabajar. Eso no te lo puedes quitar, pero esperemos que se vaya considerando cada vez más normal esta situación en el sentido de que haya más seguridad y que se evite este tipo de situaciones desafortunadas, ¿no? Ahora también hay que señalar algo, este, son pocos los casos en que una corte de distrito de Columbia requiere a un delito, a un delincuente por conspiración para traficar droga, como es el caso, ¿no? Y también si nos damos cuenta, el hijo del Chapo tiene 32 años. Ujú. ¿Y cómo habrán sido las cosas dentro de la prisión que hasta sus mismos abogados
señalan que sufre maltrato físico y psicológico. Entonces te digo, son de esas cosas que nos sorprende a todos, a todas las personas, ¿no? Porque dicen, no puede estar pasando esto. Pero eso es lo que se está dando en los medios y reitero, afortunadamente el 24 de enero ya tendremos una situación definitiva que ojalá concluya con el menos daño posible para México y los mexicanos. Bueno, del cartel de Sinaloa se sabe mucho porque inclusive las series a nivel mundial se han encargado de darle un tinte de alguna manera atractivo a todo ese mundo que giraba alrededor del Chapo Guzmán. Pero me gustaría, no sé si nos puedes contar un poco de la particularidad de Ovidio. ¿Quién es? ¿Qué papel tiene en la vida del Chapo Guzmán, de la organización? ¿Cómo se lo conoce a él? Mira, es hijo del Chapo, obviamente, es del menor, pero lo más importante de todo esto es que él es, al parecer, la cabeza del cartel cuando se va su padre, ¿no? O es el que señalan como cartel. Él pasa a la fama por un operativo que tú lo comentabas en 2019, cuando era uno más dentro de la familia del Chapo, y ese operativo, que desafortunadamente fue fallido, con todas las consecuencias que se puedan para la población y algunas personas, lo libera, ¿no? Y se libera por una orden presidencial. Entonces, desde ese momento, él está todo el tiempo señalado como la cabeza. Realmente conocer la estructura de este cartel sería cuestionable decir si es él o uno de sus hermanos, pero lo cierto es que pasa a ser un protagonista. Y ese protagonista es una situación que nadie pretende darle mayor relevancia a México porque sabemos quiénes son los malos. Entonces, ¿para qué darles mayor publicidad? Tienes toda la razón en el momento que señalas que las series se han encargado de darle una personalidad y una perspectiva que no lo tiene. Ujú. O ser narcotraficante es ser un delincuente. Y desafortunadamente este tipo de programas lo único que estás creando es una oda de alegría para este tipo de vida. Son Y como no es, héroes, ¿no? exacto, no es o sea, yo prefiero que los héroes sean los vengadores, los superamigos, etcétera, que llamarlos a los narcotraficantes, ¿no? Para mí, eso héroe es una persona que se va a trabajar y lleva pan a su familia dentro de las reglas que hemos establecido como sociedad, no de las que las rompen para generar riqueza y generar una serie de personas aliadas a su forma de vida delincuencial. Y de acuerdo a la experiencia, lo que pues tú conoces de este tipo de casos, ¿será el escenario de la extradición el que determinará el desenlace del ratón Guzmán? ¿Irá efectivamente a Estados Unidos o piensas que también habrá negociaciones en este proceso? Porque también cuando se captura a una persona como estas, se le solicita cooperación eficaz, a ver si se puede obtener información sobre otros miembros, etcétera. Mira, yo esperaría que se cumpliera con el Estado de Derecho, sea lo que sea. Si cumplieron las autoridades, tanto Estados Unidos como México, hicieron bien el proceso, entonces que se llegue a la verdad legal. Eso me gustaría como ciudadano. En el terreno de las especulaciones te puedo decir que será tanto como apriete Estados Unidos, ¿no? Porque recordar que esto se tuvo verificativo 1 o 2 días antes de que llegara el presidente, unos días antes que llegara el presidente, ¿no? Ujú. Y tal parecía que era una ofrenda, como en su oportunidad lo comentamos aquí. En ese terreno de la especulación, pues daríamos pie a que se dijera que es parte de un convenio, es una negociación, o que nada más fue para satisfacer en ese momento las ansias de Estados Unidos. No lo sé. Lo que te reitero, quitando un poquito la especulación que no es en este momento, no es grato señalarla, nos gustaría que hubiera seguridad para Sinaloa y para los mexicanos en general y se cumpliera con el Estado de Derecho, que por otras situaciones está muy vilipendiado, ¿no? O Perfecto. sea, hay cosas que jamás se te hubiera ocurrido que una persona de la corte hubiera tenido un título plagiado, ¿no? De su licenciatura. Y si nos vamos a eso, entonces de repente dices, oye, ¿realmente estamos viviendo una fantasía o es verdad? Entonces, yo creo que lo que todos los mexicanos deseamos es que si es o no culpable, y si es culpable, al momento de señalar la pena, las penas que correspondan, sean conforme a una situación de derecho, respondiendo a un Estado de Derecho. No queremos ningún otro tipo de situaciones irregulares, porque lo único que estamos haciendo es decaer como país y como sociedad. Gracias, Alejo. Un abrazo. Un abrazo, César. Gracias.